la Universidad de los Hemisferios y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador presentan Apreciando Nuestra Música, un programa de educación musical donde aprenderemos a distinguir los principales instrumentos que se utilizan en la música ecuatoriana. Hablaremos del origen histórico, la descripción de las características y la aplicación de los instrumentos tradicionales en la ejecución de los géneros musicales más representativos de las distintas regiones del Ecuador. Apreciando Nuestra Música. Bienvenidos. Empezamos el programa de hoy con la canción Torbellino, donde se puede apreciar y distinguir el instrumento del que hablaremos en este programa, el cununo. También hablaremos sobre los arrullos, que son cantos interpretados en las ceremonias rituales y religiosas afroesmeraldeñas. Características del instrumento. El cununo es un instrumento membranófono, de golpe directo. Los instrumentos membranófonos son los que producen el sonido a través de membranas tendidas sobre grandes aberturas. Es cilíndrico, del tronco vaciado del árbol de balsa. Los templadores para afinar son generalmente de madera de guayabo. Tiene forma de cono. Está cerrado en el borde inferior y tiene un cuero templado en la parte superior. Los cununos son macho y hembra. El cuero del cununo macho es de venado macho para los sonidos graves y el del cununo hembra es de tatabra macho para los sonidos agudos. El tatabra es un animal de la familia de los cerdos conocido como saíno. ¿Cómo suena el instrumento? Los sonidos se obtienen golpeando el cuero directamente con las dos manos. El ejecutante se coloca el cununo entre las piernas y se le llama cununero. Se tocan en parejas. Uno es ligeramente más alto que el otro y tienen diferente sonoridad. El cununo macho es más grave que el cununo hembra. Bueno, los cununos es un instrumento de percusión que junto con el bombo y el guasá conforman el instrumental tradicional afroesmeraldeño, ¿no? Y la marimba, ¿no? Fernando Palacios, investigador y catedrático de la Universidad de los Hemisferios. La construcción normalmente se utiliza madera de balsa o balso que se llama, que es un árbol muy poco pesado, muy ligero, pero resistente, ¿no? y con buena acústica. Entonces primero se corta el tronco y a la altura determinada y se vacía por adentro, ¿no? Se llama cobar eso. Entonces hay gente que lo parte en dos y ahí le vacía y luego les une las dos partes, pero hay otros constructores que directamente en una sola pieza lo vacían, ¿no? Tiene forma cónica y una vez que está vaciado y ya dada la forma cónica se pone el parche con dos aros. El parche va como remordido entre dos aros. Hoy día son de metal esos aros, pero antiguamente eran de bejuco, un tipo de damagua, ¿no? Un tipo de bejuco que hay por la zona, ¿no? Vegetal, pero que duraba menos. Entonces el parche va remordido y estos parches van con unas cuerdas tensoras hacia la parte inferior del instrumento donde tiene unas cuñas. Estas cuñas hacen que se pueda afinar más el instrumento, tensándolas, ¿no? Entonces los cununos tienen la particularidad de que están tapados por abajo, normalmente. O sea, no están abiertos, entonces su sonoridad es bastante opaca, no es como muy estridente, ¿no? Y en esta parte inferior tapada tienen un pequeño orificio, se llama hoyuelo, también para dejar salir el sonido. Historia y origen del instrumento. Es posible que el cununo tenga procedencia africana, aunque es difícil establecer un origen determinado. En Venezuela se encuentra un instrumento casi idéntico llamado chimbanguele y en Cuba otro de similares características llamado ecue. Pero los cununos se utilizan tanto en la música festiva como religiosa. Y probablemente también vienen de África, ¿no? Bueno, tienen muchas características africanas, aunque en Latinoamérica hay varias culturas que tienen instrumentos parecidos. Por ejemplo, bueno, el alegre un poco en la zona
del Atlántico colombiano, pero también en Venezuela hay otro instrumento parecido, en Cuba también hay otro instrumento bastante parecido, porque ese es un instrumento que se afina con cuñas, tiene cuñas de madera en la parte inferior y al golpearlas estiran unas cuerdas, unos tensores que estiran el parche, ¿no? Entonces los cununos son pareados, hay cununo macho y cununo hembra, y normalmente tienen funciones diferentes. El macho suele ser de mayor tamaño y un poco más grave, y la hembra más aguda y más pequeña, ¿no? Entonces antiguamente también siempre había dos cununeros, uno para cada instrumento, pero hoy en día un solo intérprete utiliza los dos cununos, ¿no? Los cununos se interpretan tanto en la música festiva como en la música religiosa afroesmeraldeña. En las fiestas de santos en Esmeraldas, los músicos generalmente son hombres. Rara vez la mujer puede ejecutar el cununo y nunca toca el bombo. El cununo, junto con el bombo y el guasá, conforma la sección rítmica del conjunto musical tradicional afroesmeraldeño. Géneros musicales del Ecuador. Los arrullos son cantos interpretados en las ceremonias rituales y religiosas afroesmeraldeñas. Se acompañan por instrumentos de percusión de origen africano como los bombos, los cununos, el guasá y las maracas. Raras veces se incluye a la marimba. Este género musical está tan vinculado a la esfera de lo sagrado en la población afroesmeraldeña que en ocasiones se denomina a la propia celebración con el nombre de arrullo. Los arrullos es a los santos. Por ejemplo, viene la fiesta de San Antonio. Entonces vienen la gente con sus bombos a su casa que usted invita. Ahí llegan las mujeres y van a cantar arrullo. Todos los santos aquí los celebramos con los arrullos. Sea la Virgen del Carmen, sea la Virgen de las Lajas, sea el Divino Niño, sea San Martín. Todos van con los arrullos. Según la temática de las coplas, se los divide en arrullos a lo divino, que hacen referencia a lo espiritual. La temática trata sobre el niño Dios, la Virgen o los santos. Arrullos a lo humano, que hacen referencia a lo carnal. La temática trata sobre el ciclo vital del hombre, el calendario festivo, los elementos o los sentimientos. Esto revela la oposición de lo espiritual frente a lo carnal. Según el compás empleado, se dividen en arrullo bambuqueado, en compás de 6 octavos. Arrullo bundeado, en compás de 4 cuartos. El arrullo es, aquí en Esmeraldas, es como el género musical por excelencia de la música religiosa. O sea, los arrullos se cantan siempre en temas religiosos, en situaciones relacionadas con el ámbito ritual y religioso, ¿no? Entonces el arrullo es un tipo de canción donde no hay marimba, normalmente es cantado y va acompañado de instrumentos de percusión que son los cununos, el guasá y el bombo, ¿no? Y los arrullos lo cantan casi siempre las mujeres. Entonces la mujer que canta se llama arrulladora. Luego suele haber un coro de mujeres también que hacen los estribillos dentro de las piezas musicales, ¿no? Y suelen ser las temáticas diferentes, ¿no? Hay casi todas son temáticas religiosas, ¿no? Entonces se llaman temáticas a lo divino.
cuando son temáticas que tratan sobre religiosas. Luego a veces algunos arrullos tratan temas más cotidianos y que no necesariamente son religiosos, aunque se interpreten en actividades religiosas, ¿no? Y se llaman temáticas a lo humano, ¿no? Esa es la diferencia un poco, ¿no? Y dentro de los arrullos también hay algunos muy especiales que son el chigualo y el alabao. Entre las ceremonias religiosas más comunes de la población afroesmeraldeña se encuentran el chigualo, el alabao, las fiestas de santos y las fiestas de Navidad. El chigualo es la ceremonia de muerte de un niño donde se interpreta este tipo de arrullo. Es un canto donde intervienen, además de las voces, instrumentos de percusión como el bombo, los cununos, las maracas y el guasá. Normalmente no se utiliza la marimba ni se baila. Se ejecuta en las noches. Tiene un carácter alegre, festivo, y se utilizan en los velorios de los niños, ya que en la cosmovisión afroesmeraldeña, cuando un niño muere, asciende directamente al cielo y se convierte en angelito. Según el investigador Juan Mullo, el rito del chigualo tiene origen de los chachis y sáchilas, quienes ofrecían sacrificios de niños para aplacar a las divinidades del agua. El chigualo. Chigualo es cuando muere una criatura pequeña y se lo lleva y se le hace una fiesta con bombo, con uno, guitarra. Y la palabra chigualo es la acción que se está haciendo por ese niño pequeño, pero lo que se le canta es arrullo. Se canta igual toda la noche y luego pues se lo entierra con alegría porque este niño se va directo al cielo. ¡Buen viaje! ¡Buen viaje! ¡Ay, que te embarca! ¡Lleva buen viaje! ¡Ay, buen viaje! ¡Buen viaje! ¡Que te embarca y lleva buen viaje! ¡Hola, no, este angelito! ¡Ay, que te embarca y lleva buen viaje! También está el alabao. Es la ceremonia que se celebra en la muerte de un adulto y se denomina a los cantos que se interpretan en ella. Según la cosmovisión afroesmeraldeña, es incierto el rumbo que tomará su alma. Se cree que pasará primero al purgatorio y luego al cielo o al infierno, según se considere si el difunto fue bueno o malo en vida. La ceremonia del alabao dura 9 noches donde siempre estarán presentes los cantos. No tienen acompañamiento de instrumentos, es de carácter ceremonial, dramático y solemne. Son cantados por las mujeres ancianas, quienes también dirigen la ceremonia, los rezos y los cantos. Antiguamente, cuando moría una persona adulta y se le venía a dar cristiana sepultura, entonces se le venía cantando alabao. Alabaos son unos cantos fúnebres, tristes. Esto significa que al cantar eso, la gente es para que el dueño de su muerto y los que llegan sientan ellos el dolor que siento yo de mi muerto. Por eso se llaman alabao. Las fiestas de santos son ceremonias religiosas en honor a algún santo y en todas se interpretan arrullos. Según la cosmovisión afroesmeraldeña, los santos son mediadores entre los hombres y Dios. En estas fiestas, los músicos instrumentistas son hombres. En raras ocasiones, las mujeres pueden ejecutar el cununo, pero nunca el bombo. Ellas acompañan la ceremonia tocando las maracas, el guasá y siempre interpretan el canto. Las fiestas de santos duran 2 o 3 días, siempre antes de la festividad concreta. La temática de estos cantos son a lo divino, aunque en ocasiones se canta a lo humano. Las fiestas de Navidad, también llamadas fiestas o arrullos del Niño Dios. Su estructura es igual a la de las fiestas de santos, pero aludiendo al Niño Dios, es decir, que
que son coplas a lo divino. Es la fiesta religiosa más extendida en la provincia de Esmeraldas. Cogeremos pajarillo para la iglesia mayor. Ya se despertaron todos los pastores. A Jesús le llevan ramito de flores. Ya se despertaron todos los pastores. A Jesús le llevan ramito. Los arrullos son interpretados únicamente por mujeres, a quienes se las denomina cantadora, a la que canta la voz solista, respondedora, a la que canta la segunda voz o voz de acompañamiento, y las arrulladoras, que hacen el coro y cantan los estribillos. El arrullo sería entonces como un canto responsorial, donde el coro repite una frase después de la intervención de la cantadora y respondedora. Ahora ya estamos en condiciones de responder las siguientes preguntas. Según la manera de producción de sonido, ¿qué tipo de instrumento es el cununo? A. Membranófono. B. Cordófono. O C. Aerófono. ¿En qué provincia del Ecuador se toca el cununo? A. En Chimborazo. B. En Guayas. O C. En Esmeraldas. ¿De dónde se cree que viene el cununo? A. Del Asia. B. Del África. O C. De Europa. Si su respuesta es que el cununo es un instrumento membranófono que se utiliza en la provincia de Esmeraldas y que se piensa proviene de África, está en lo correcto. A lo largo de este programa, hemos escuchado extractos del documental Los Guardianes de la Marimba, el Cununo y el Guasá, realizado por el Instituto Ecuatoriano de Patrimonio Cultural, donde se entrevista a Papá Roncón. Para la realización de este programa, agradecemos la participación y aporte de material sonoro a Fernando Palacios, investigador y catedrático de la Universidad de los Hemisferios. Hemos presentado Apreciando Nuestra Música, un programa de educación musical donde aprendemos a distinguir los principales instrumentos que se utilizan en la música ecuatoriana. Apreciando Nuestra Música es el resultado de una investigación realizada por Marcia Vasco para la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Apreciando Nuestra Música es una producción de la Universidad de los Hemisferios,